encontrarnos acá. Como pueden ver en la invitación de estos conversatorios anabautistas, el tema de hoy que será desarrollado por nuestro magíster en Teología y magíster en Derecho Aníbal Torres, Humanidad y Divinidad de Jesús desde el anabautismo. Entonces la metodología, como le hemos compartido en otros momentos, es que Aníbal va a hacer su exposición, unos 35-40 minutos. Luego tenemos nuestras intervenciones con preguntas, inquietudes, comentarios, y al final el doctor Aníbal hace el cierre de la conversación. Aníbal, quedamos a su disposición, hermano. Adelante. Gracias, Alberto, y buenas noches a los demás hermanos y hermanas que se puedan ir añadiendo a esta conversación, a esta reflexión. El tema de la humanidad y la divinidad de Jesús, desde mi visión anabautista del cristianismo, de la vida, de la religión, de la historia, a manera de introducción, todos los evangelios se refieren a la humanidad y por supuesto a la divinidad de Jesús. Mateo y Lucas narran el nacimiento divino de Jesús, aunque también sugiere humanidad al contar que fue parido por una mujer. Juan es quizás quien más diviniza a Jesús, pero paradójicamente es quien se detiene para decirnos que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero en relación con la humanidad de Jesús, creo que Marcos es el que mejor la relata. En Marcos es donde, creo yo, más vemos las emociones y reacciones humanas de Jesús. Dice el teólogo Ricardo López que Marcos se atiene al sentido de hijo de Dios del Antiguo Testamento. Y por eso dice en Marcos, la única alusión a la divinidad de Jesús es al inicio, cuando dice justamente en el capítulo 1, verso 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y sigue diciendo López que en Marcos no hay alusión alguna a la divinidad natural de Jesucristo, aunque dice que en Marcos leemos que Jesús es un rey, ungido por Dios, ajusticiado por los impíos, protegido por Dios, lo muestra como rey, por ejemplo, Marcos 8:27, y como el justo protegido en 16:8 y 8:27 de Marcos. Pero a mí me ha llamado la atención que uno de los aspectos donde mejor se ve, donde más se ve el padecimiento humano de Jesús es o son en los relatos de la muerte y de la sepultura de Jesús, tal como lo cuenta Marcos. Mientras que Mateo y Lucas, y sobre todo Juan, divinizan todo este tema de la muerte y del entierro y la sepultura de Jesús, Marcos cuenta el cuento, perdónenme la expresión, de manera escueta y probablemente, creo yo, es lo más aproximado a cómo sucedieron los hechos realmente. Por ejemplo, según la ley, los muertos había que enterrarlos el mismo día y desde luego lo enterraban los familiares y los amigos y hasta le echaban inciensos y una serie de ungüentos. Pero según los romanos, inicialmente los romanos con posterioridad a los judíos, a los delincuentes políticos, a los revoltosos, a los subversivos, a los de muerte indigna, a los que
se crucificaban, nunca, óigame bien, nunca se les entregaba a los amigos y a los familiares. Subrayo, amigos. ¿Se acuerdan el cuento como lo echan Mateo y Lucas del amigo de Jesús, José de Arimatea, que el mismo Mateo no solamente dice que es amigo, sino que es discípulo? Y a él se lo entregaron. Y los enterraban el mismo día. Pero a los revoltosos como Jesús, a los que le daban muerte en cruz, cuentan, no solo no se lo entregan a amigos y a familiares, sino que lo dejan varios días para que se lo coman las aves carroñeras. Marcos no dice que José de Arimatea, que los tres evangelios dicen que es miembro del concilio, Marcos 15:3, no dice que sea amigo de Jesús, y menos que fuera discípulo, como digo, dicen Mateo y Lucas. Ni siquiera que la sábana con que se envolvió a Jesús, ni la bóveda fueran nuevas, ni mucho menos que fuera de José de Arimatea. Eso es un tema de Mateo y de Lucas. Mateo y Lucas dicen que Arimatea era amigo de Jesús y hasta discípulo. Y dicen además que Arimatea no estaba de acuerdo con lo que le hacían a Jesús, dice Mateo. Sin embargo, los tres evangelios dicen que todos los miembros del Sanedrín llevaron a Jesús donde Herodes. Si dice todos, y José de Arimatea era del Sanedrín, José de Arimatea no era ningún amigo y mucho menos discípulo de Jesús. Me gusta mucho cómo Marcos, repito, cuenta el cuento. Básicamente es Marcos 12:15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo de los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo, subrayo todo, y con todo el concilio llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Y todo es una palabra que usan los tres evangelios. Arimatea es miembro del concilio. Entonces todos los llevaron a donde Pilato. Arimatea no es ni amigo ni discípulo. Como miembro del Sanedrín del Consejo es enemigo. Y por eso es que le entregan el cuerpo a Jesús. Si José de Arimatea hubiera sido amigo, familiar o discípulo, no se lo entregan. Acuérdense que en ese momento los romanos no le entregan los cuerpos ni a los amistades ni a los familiares. Entonces, por eso se lo entregaron a José de Arimatea. En Mateo 27:26, Mateo dice que Arimatea es un rico, Jesús no era tan amigo de los ricos y que es discípulo. Yo creo que no era discípulo. Si era discípulo, no podía ser miembro del Sanedrín, por obvias razones. Y Mateo dice que lo envolvió en una sábana limpia y que lo puso en un sepulcro nuevo. Y pensar que Mateo 27 comienza con el verso 1, todos los principales sacerdotes y ancianos dispusieron contra Jesús un plan para entregarlo a muerte. En Lucas el tema es similar. Lucas 23 dice que Arimatea es miembro del concilio, pero dice que es bueno y justo. Bueno y justo, un miembro del concilio. En fin, me gusta más la versión de Marcos. El problema es que Lucas también en el capítulo 22 había dicho que todos se juntaron ancianos, sacerdotes y escribas y lo llevaron al concilio. De Juan
ni se diga. Acordémonos que Juan escribe más o menos 100 años después. Juan relata la muerte y sepultura de Jesús como la de un rey. Y hasta mete a Nicodemo y dice que Nicodemo llevó incienso en grandes cantidades y que fue enterrado en un jardín. A un subversivo, a un revoltoso, lo dejaban tirado para que se lo comieran las aves de carroña. O la versión de Juan es creíble en el sentido de que Nicodemo llevó incienso en grandes cantidades. Y Juan dice que fue enterrado en un jardín. Claro, porque a los grandes de ese momento no los echaban ahí que se los comieran las aves de carroña, sino que los enterraban en un huerto, en un jardín. Miren cómo Juan diviniza toda esta historia de Jesús. A Jesús no se le podía enterrar menos que un rey. Por ejemplo, a David se le enterró en un huerto. Entonces, me gusta la versión de Marcos, o creo yo que la versión de Marcos es la más cerca a la verdad de los hechos, porque muestra un padecimiento, una muerte, una sepultura, un entierro de un cualquiera, de un facineroso, como era considerado Jesús en ese momento. Así como un facineroso, sabemos nosotros que fue tratado por las autoridades políticas y religiosas. Bueno, en Juan capítulo 19, del 38 en adelante, se dice que Arimatea era discípulo secreto de Jesús que por miedo, etcétera, etcétera, rogó a Pilato que le entregara el cuerpo. Bueno, pero nosotros decimos, yo me pregunto, ¿cuál de los evangelios tiene la narración más aproximada de los hechos? Primero, ¿cuál dice la verdad? No, todos dicen la verdad contada a su manera, dependiendo del momento en que se escribe y a quién se manda el mensaje y cuál es la idea principal del evangelista o del autor del evangelio o del texto bíblico. Pero entonces, saquemos cuenta, ¿quién será el más aproximado de los hechos? Obviamente, para responder esa pregunta debemos recordar que las versiones más aproximadas a los hechos son las que dan las personas más antiguas o los libros más antiguos, o las personas más aproximadas a esos hechos o los textos más aproximados a esos hechos que se cuentan. Sobre todo porque, perdón, sobre todo porque casi no se escribía, escribir era muy caro y la historia era contada oralmente. Por mucho tiempo se creyó que los primeros libros que se escribieron, evangelios, fueron Mateo y Lucas. Entre otras cosas porque son los primeros del Nuevo Testamento, pero además porque Marcos es un libro corto y además tiene un añadido en el capítulo 16 en relación con la resurrección. Muchos siglos después fue que se vino a saber que realmente Marcos fue el primer evangelio, el primer libro que se escribió, el primer evangelio. Antes, ¿se acuerdan? Había escrito Pablo. Hoy no hay discusión en que el primer evangelio que se escribió fue el de Marco. Y por eso creo yo es el que más se aproxima a la verdad de los hechos. 30, 40, 50 años de la muerte de Jesús. Mateo y Lucas se escribe 10 años después de Marcos y además escriben sobre lo que dijo Marcos con algunas reformas, claro que sí. Contrario sensu, Juan es el que más teologiza estos hechos y el que más diviniza a Jesús y el que mucho tiempo después, más de 100 años, escribe. Pero bueno, detengámonos un poco en la humanidad de Jesús. Y yo creo que en muchas ocasiones
hemos predicado acerca de la humanidad de Jesús y lo debemos seguir haciendo, entre otras cosas, porque ello nos permite decir que como Jesús sintió lo mismo que nosotros, por eso conoce nuestro sentir y nos puede ayudar de mejor manera, pero creo que la forma como lo hacemos, como lo hemos hecho, es algo limitado. Y a veces coloco yo una palabra ahí un poco castiza y hasta vulgar. Hemos castrado lo verdaderamente humano e histórico de Jesús. Probablemente cuando hablamos de la humanidad de Jesús, no resaltamos lo fundamental. En esas prédicas decimos que Jesús sintió enojo, sintió tristeza, como cuando le preguntaron si era lícito hacer el bien en día de reposo. Marcos 3:5 dice, mirándolo los ojos, con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano, la extendió y la mano le fue restaurada, etcétera, etcétera. Que Jesús mostró ternura, como cuando en Marcos 9:36 se dice que tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Son muchos, muchísimos los relatos de Marcos y de todos los evangelios que muestran la humanidad y sobre todo la divinidad de Jesús. Creo que el principal y más original aporte del cristianismo a las tradiciones religiosas, todas, es que Dios se humaniza en Jesús. No se encarna en lo religioso, en lo sagrado, sino en lo humano. Y esto lleva a Jesús a luchar contra toda forma de deshumanización en el mundo. Eso se lo oí decir en alguna conferencia a un teólogo católico, Juan José Tamayo. Entonces, el propósito de esta reflexión mía hoy es, por supuesto, ratificar la divinidad de Jesús, reafirmar en que hay que seguir orando, solicitándole, pidiéndole, exaltándolo como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también, sobre todo, reafirmar en que parece que a Jesús se le conoce más en su aspecto divino que en su aspecto humano. Mejor, la apología de solo lo divino ha llevado, creo yo, a como minusvalorar e incluso a negar lo humano de Jesús. Fíjense ustedes que la divinidad de Jesús se aceptó por la teología del momento de los llamados padres de la iglesia en los primeros siglos, se aceptó la divinidad sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Pero quien lo creyera, se dudó de lo humano de Jesús. Lo cierto es que creo yo, hace mucho tiempo, algunos, sobre todo desde el anabautismo, vemos un grave divorcio entre lo que es el Jesús humano y lo que es el Jesús divino. Mejor dicho, pareciera que a Jesús no se le conoce tanto por lo que dicen los evangelios, sino por lo que dijo Nietzsche. ¿Se acuerdan en el Anticristo? Dijo, Jesús no pone resistencia ni con palabras ni en el corazón a quien es malvado con él. No se encoleriza con nadie ese Jesús, no se deja ver en los tribunales. Lo que él legó, dice Nietzsche, en el Anticristo, es la práctica, su comportamiento ante los jueces, ante los sayones, ante los acusadores, ante toda especie de calumnia. Dice Nietzsche que Jesús no opone resistencia, no defiende su derecho, que Jesús ora, que Jesús sufre, que ama con quienes le hacen el mal, que no hace responsable a nadie, dice Nietzsche, que ama hasta al malvado.
el anticristo. El texto es Maldición sobre el cristianismo, Alianza Madrid 74, parágrafos 33 y 35, páginas 63 y 65. Pero según esta imagen de Nietzsche, Jesús es cobarde, creo yo, que Jesús se camufla o se camufló en una religión conformista, privada, espiritualista, sin que nadie ni nada lo turbe o lo perturbe, que es mejor. Un segundito, parece que está entrando personas. Pero desde la orilla anabautista, creo yo, al menos desde la mía, decimos o debemos decir que nada más alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque Jesús sí fue, como dicen hoy, sobre todo en Europa, un indignado. Durante su actividad pública estuvo en permanente conflicto con el orden establecido. Hablar de la humanidad de Jesús es hablar del Jesús histórico, de este que se comportó como un ciudadano en rebeldía, rebelde con causa, y como un insumiso ante el sistema religioso y político. ¿Es falso esto que estoy diciendo? Decía ese teólogo católico, Juan José Tamayo, que la indignación y el conflicto fueron la ética de Jesús, que era lo que guiaba su práctica liberadora. Y más aún, pienso yo, por eso lo mataron. Desde nuestra orilla anabautista debemos recordar muchas frases de Jesús. ¿Se acuerdan aquella de Marcos 12:40? Devoran las cosas de las viudas. Denunció Jesús este hecho grave e inmoral. Defendió los derechos de los huérfanos, de los extranjeros, que además eran reconocidos por ley y estaban garantizados jurídicamente, pero como hoy no se cumplían, como hoy. Por eso este Jesús histórico hay que recordarlo hoy y hay que predicarlo hoy. Y era que eso ni siquiera era de la propia cosecha de Jesús, sino que Jesús lo sabía porque sabía el dicho de Éxodo 22, 20, 22. Dios escucha el clamor del huérfano y de la viuda y se declara protector suyo cuando sus derechos no son respetados. Y sabía perfectamente que Isaías 10:2 había dicho: malditos quienes hacen de las viudas su botín y despojan a los huérfanos. ¿Cómo hace de falta hoy denunciar desde los púlpitos estas violaciones de los derechos de los marginados, de los desprotegidos, de los niños, de tantos huérfanos producto de la guerra? Porque Jesús establece una estrecha relación entre el expolio de las viudas y la práctica religiosa. En Marcos 12:40 dice: los largos rezos sirven de pretexto para devorar las casas de las viudas. Hoy los problemas de los pobres, de los marginados, de los nadies, no los vemos porque vivimos encerrados en nuestras iglesias, orando, claro, y hay que seguir orando, pero hay que salir a ver qué es lo que está ocurriendo. Y si nuestro cristianismo realmente está pariendo justicia social. Jesús denuncia la ruptura entre labios y corazón, entre culto y justicia. ¿Se acuerdan Isaías 29:13 que repite Marcos? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es inútil, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejen el mandamiento de Dios o dejan el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. A la tradición de los hombres. Marcos 7 del 6 al 8. Pero decía que Jesús es un indignado.
Se indigna y de qué manera con las autoridades todas políticas y sobre todo religiosas, en defensa de la libertad de las personas, en defensa de la comunidad religiosa. Se indigna con el poder político en defensa del pueblo, indignado con los poderes económicos en defensa de la justicia, indignado con la religión oficial y con los teólogos oficiales del judaísmo en defensa de la vida, indignado con la sociedad patriarcal en defensa de la dignidad y la subjetividad de las mujeres, incluso indignado con el Dios autoritario que se mostraba en ese momento en defensa de una relación interpersonal confiada y cercana. Yo creo que podemos entender que Jesús no le reconoce ninguna autoridad y relevancia moral a las autoridades religiosas. Ese es uno de los principales motivos del conflicto que desemboca en la muerte de Jesús. Las autoridades están desacreditadas, no merecen ningún respeto porque es que no encarnan la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Y a la falta de autoridad de los líderes religiosos, los evangelios todos oponen la autoridad de Jesús, que está, óiganme bien, unida indisociablemente a su libertad y a su rebeldía con causa. El término aquí, exousia con X, empleado para referirse a la autoridad de Jesús, incluye la libertad. Dice Marcos 1, 21 al 22. Cualquier cantidad de asuntos relacionados con este tema, pero dice, les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los letrados, porque autoridad implica credibilidad. Jesús acusa la falta de credibilidad de las autoridades religiosas, las tiene clarita. Pero entonces, ¿cuál era la propuesta de esta Jesús humano que existió en el siglo I? ¿Cuál era su propuesta? Yo creo, hermanos, que era una propuesta social. Más aún, era una propuesta política, no politiquera, ni mucho menos política electoral. Era una propuesta política. Las autoridades romanas y judías creían que Jesús los iba a tumbar a ellos. Ustedes saben que todo el mundo estaba esperando el Mesías que los liberara. Y entonces pensaba que Jesús al tumbarlo, él se colocaba como rey. Nada más lejos de la realidad. Los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ponen en boca de Jesús una crítica severa al poder, pero también una propuesta alternativa, una propuesta verdaderamente revolucionaria, creo yo, que era el servicio. Jesús decía, verso 42, los que son tenidos por gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellas y ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y esta es una característica fundamental, maravillosa del anabautismo. Y sigue el verso 44. Y el que de usted quiere ser el primero, será siervo de todos. 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo repite Mateo 20, Lucas 22. Sí, es probable que el texto parece que no fue histórico. Dicen que probablemente fue una elaboración posterior, pero hay unidad de criterio en el sentido en que tiene en cuenta el texto el ejercicio despótico del poder por parte del emperador romano Nerón, bien conocido y sufrido por los destinatarios del Evangelio de Marcos sobre todo. Pero el texto recoge la actitud
del Jesús histórico ante el poder político. El poder de la época era despótico y de extremada dominación y humillación. En cambio, el movimiento de Jesús se regía y debe regirse por la actitud de servicio, como en el anabautismo. Y esto coincide, repito, con la característica fundamental del anabautismo, el servicio. Esto no es ninguna cobardía como sugería Nietzsche. Es más, tan no es cobarde Jesús que le llega el mensaje de que abandone, ¿se acuerdan? Tiberíades, porque Herodes quería matarlo. Lucas 13. Pero Jesús no solo no se atemoriza, sino que lo enfrenta. El verso 32 dice, llegaron unos fariseos diciéndole, sal, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, ¿saben cómo? Vayan y díganle a esa zorra, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. No era ningún cobarde. Un obispo llamado Jacques Gaillot o Gaillot, un obispo francés, que entre otras cosas fue expulsado por Juan Pablo II, decía, una iglesia que no sirve, no sirve para nada. Una teología que no es libre ni liberadora no es teología, es solo apologética. En la iglesia primitiva, como lo predicó inicialmente el anabautismo, y lo debe predicar aún, lo debemos predicar, todo ministro, todo pastor, todo líder, no solo implica una dignidad, sino como en ese momento una carga, porque los dirigentes del momento eran los primeros perseguidos por las autoridades y vivían, como en el anabautismo, en el seno de las comunidades que los habían elegido. ¿Se acuerdan que los anabautistas elegían sus pastores? Ni el papa ni el rey protestante, ellos mismos. Y además eran casados y vivían con sus familias en un trabajo, dijéramos, un poco secular y con un estilo de vida laical. Yo creo que Jesús fue sobre todo un laico. Recuerda un señor José Luis Vázquez que el Papa Juan XXIII, un mes antes de la inauguración del Concilio Vaticano II, Carlos Vaticano II, fue una reunión de obispos importante en la década del 60 que cambió radicalmente la Iglesia Católica en dos. Él afirmó, la Iglesia se presenta para los países subdesarrollados como la Iglesia de todos y particularmente como la Iglesia de los pobres. Jesús vino a redimir a todo el mundo, pero sobre todo a estar al lado de los pobres. En el Jesús histórico humano vemos sobre todo a pobres, pecadores, marginados, también con ricos, claro, pero sobre todo los pobres. En Marcos 12 se narra la pregunta sobre el tributo. ¿Recuerdan ustedes eso de hacerlo caer en desgracia por si contestaba sí o no? Se tienen que pagar tributos. Eso es algo que también caracteriza a la humanidad de Jesús. No llevaba dinero, tanto que le tocó prestar la moneda a otros. Conclusión, esta iglesia que tenemos hoy no la fundó Jesús. La que fundó Jesús fue la que llegó hasta finales del siglo II, III, porque de ahí en adelante la iglesia se profanó. Yo a veces uso un término vulgar y digo la iglesia se prostituyó con Constantino hasta nuestros días. Jesús pone en marcha un movimiento igualitario de hombres y de mujeres que comparten su vida y sus bienes y le acompañan en el anuncio del reino de Dios. Yo quiero dejar hasta ahí
para dar oportunidad de oír otros conceptos, hermanas y hermanos. Bueno, muy bien, muchas gracias, Aníbal. Interesante tu participación, pues con algunas inquietudes sobre un poco sobre la historia, pero eso lo vamos comentando poco a poco. A ver, si alguien tiene algún comentario, alguna inquietud, yo sé que Pedro debe tener algo porque su doctorado tiene que ver con esto. Entonces, Carlos Rueda, Jaime desde El Salvador, los que quieran participar pueden levantar la mano y con mucho gusto le damos la palabra. Tiene la mano levantada Pedro, muy bien. ¿Quién más? ¿Otra persona? ¿Unas dos o tres? Primero Pedro. Jaime, por favor. Segundo Jaime. Otra persona y le damos un círculo de tres. Bueno, Pedro y Jaime, por favor. Pedro primero, después Jaime. Sí, simplemente para, bueno, agradecerle a Aníbal su preparación y su énfasis sobre Jesús como humano, modelo, maestro de cómo vivir aquí en la tierra. Y también para mencionar que justamente en el libro de Hebreos hay varias referencias de Jesús como humano. Por ejemplo, Hebreos 2:14, así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. Está también el 4:15, donde dice que pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Y para terminar, 5, 7 y 8. Capítulo 5, versículos 7 y 8. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte, y por su obediencia Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, o sea, hijo de Dios, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Bueno, eso simplemente para enfatizar que el libro de Hebreos enfatiza específicamente la humanidad de Cristo y su sufrimiento. Gracias, Pedro. Excelente. Hola. Jaime, por favor. Ok, ¿me escuchan? Sí. 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 Yo creo que bueno, primero, buenas noches o buenas tardes. Llego por casualidad al grupo, ¿verdad? Pero estaba escuchando detenidamente, soy pastor, ¿verdad? Pastor bautista, y con muy buena relación con la iglesia menonita, ¿verdad? Bueno, yo creo que una de las cuestiones que me encanta esto que decía el hermano Sebastián sobre la cuestión del Jesús histórico, porque yo creo que a veces en el debate de los especialistas el tema vuelve a relucir y aparece ahí, y entonces me parece que hay mucho desgaste en el tema de realmente garantizar y buscar las pruebas de ese Jesús histórico, pero creo que la gran desventaja es que el tema realmente en la iglesia, en la comunidad de fe, pareciera que ese Jesús está tan alejado. Entonces a veces criticamos a la Iglesia Católica por su dogmatismo,
pero de hecho también nosotros dentro de la iglesia cristiana evangélica hay mucho dogma que nos separa y nos hace ver a ese Jesús, o sea, lo vemos tan alejado de nosotros, tan fuera de nosotros, tan desconectado de nosotros. Y nos hemos quedado más con la referencia, digamos, más de una referencia más tradicional, ¿verdad? Hablamos de Jesús, pero no sabemos quién es, ¿verdad? Se habla de Jesús, pero pareciera que ese Jesús no hace eco y no dice mucho, pues. La gente va a la iglesia, oye hablar de Jesús, habla de Jesús, repite de Jesús, pero el vacío grande es que no conocemos a ese Jesús. Y pareciera que cuando en la iglesia planteamos que hay una necesidad de ayudar al necesitado, de estar con el pobre, de acompañar al que lo necesita, pareciera como que eso es, eso me huele a cosa rara. Parece que la iglesia no está para eso. La iglesia está para adorar al Señor y adorar a Jesús y rendirle culto. Y entonces parece que el esfuerzo se queda ahí en esa línea. Entonces yo creo que por eso insisto, yo creo que Jesús y su mensaje sigue siendo pertinente y más en estos momentos de incertidumbre donde pareciera que hay una desesperanza que no hay horizonte, no hay hacia dónde ver, no hay qué, ¿y qué hacemos? Y luego, entonces pareciera que Nietzsche tenía razón. Esa iglesia y esos cristianos conformistas porque es entonces la manera en la que hemos venido aprendiendo, repitiendo y seguimos enseñando ese modelo, ¿verdad? Hoy hay una preocupación en el sector evangélico conservador de hay que volver a los rudimentos de la fe, pero volver a los rudimentos de la fe no es ir a buscar y a entender al Jesús histórico, nada que ver con eso. Volver a los rudimentos de la fe significa vayamos otra vez a la iglesia que nació con Constantino. Lo que aprendió, lo que Constantino nos dejó, eso es lo que tenemos que rescatar. Y entonces ahí volvemos otra vez a la sana doctrina y hay que volver entonces a entender eso. Entonces, otra vez, nos volvemos al dogmatismo de la iglesia. Entonces, siento que no. El mensaje de Jesús plantea dos premisas que para mí son una evidencia de su divinidad y de su humanidad. Jesús dice, miren que nadie los engañe. Y ese es un planteamiento fabuloso. Y la segunda dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y yo creo que si hay algo o sea, si hay algo en Jesús, son esas dos premisas. Esos dos presupuestos, Jesús siempre los plantea y los está planteando en función de. O sea, y entonces siempre Jesús no nos obliga a seguirlo, nos invita a seguirlo. Entonces yo creo que descubrir a ese Jesús en la historia también, o sea, cuando uno descubre, a veces, y termino con esto, a veces creo que contamos la historia de la iglesia desde la jerarquía, desde los líderes, desde los pastores, desde las estructuras de poder, pero se nos olvida que hay que recolectar una historia desde las comunidades de fe que construyen y que acompañan a esos líderes. Por eso es que a veces pareciera que la gente dice, bueno, es que cuando estaba don fulano, cuando estaba la hermana fulana, con ellos sí había. Y yo creo que no es solo con ellos, yo creo que hemos olvidado al resto que realmente empujaba, caminaba. Y entonces, por eso es que a veces, y yo creo que por alguna razón, no tenemos más información que investigar profunda y seriamente sobre este Jesús histórico y tantas cosas que se han dicho, unas a favor, otras en contra, y unos que dicen que eso es mentira, eso es un mito, eso no existió, y otros que lo plantean de otra manera, ¿verdad? Dejo mi comentario hasta aquí. Gracias. Gracias a usted, Muchas pastor. gracias, Jaime, muy amable. ¿Alguna otra persona quiere comentar algo? ¿Quién más? Jaime volvió a levantar la mano o se le había quedado. Maurice. Maurice. Gracias, buenas noches. Bueno, el Jesús histórico. Perdón, y después Marco Alfredo. Listo los dos. Gracias. Sigue, por favor.
que el Jesús histórico, el acercamiento al Jesús histórico nos da esperanza, porque Jesús en su humanidad fue tentado y fue tentado en todo, y por eso nos dice Hebreos, como lo decía el pastor Peter, Hebreos nos ilustra ese Jesús histórico en sus debilidades y que se compadece de nosotros precisamente porque Él fue tentado en todo. También en el sufrimiento, en los evangelios, especialmente en el de Marcos, donde Jesús, se relata que Jesús manifestó estar angustiado hasta la muerte y tener temor y pedir al Padre que le librara de esa copa, de ese sufrimiento que iba, de todo lo que venía para él. Entonces, Él nos da esperanza, Jesús, porque Él vive con nosotros nuestras luchas diarias, nuestro sufrimiento, y se compadece de nuestra condición. Y como dice la palabra, Él se acuerda de que somos polvo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Aníbal. Excelente exposición. Yo más que un comentario, tengo un par de preguntas. Y es si, ¿en qué posición podemos colocar a Jesús en su vida social? Si ese Jesús social es social por lo divino o por lo histórico. Esa es una de mis inquietudes. Y la otra de mis inquietudes es cuando se plantea la divinidad de Jesús, ¿es porque Jesús participa de la divinidad de Dios, porque es el Hijo de Dios o porque es Dios? Gracias, Aníbal. Gracias a ti, Marquito. Alberto. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Gracias, Marco. Gracias, Mauricio. Bueno, realmente, Carlos Enrique, por favor, tiene la palabra. ¿Alguna otra persona? Y le damos paso a dos. Listo, Carlos Enrique, y yo tengo un comentario al final. Sigue, Carlos, por favor. Pues también agradecerte esta guía que has dado, pero me surgen un mar de preguntas, Aníbal, ¿cómo es esto del Jesús histórico y su manifestación en su actuar con personas, con sus coterráneos de la época, haciendo que se divinice este yo soy en la humanidad? Siempre he creído que lo que más me acerca a la divinidad de Dios es mi humanidad. Yo me divinizo en la medida que me humanizo, y por la extensión de los haceres y las enseñanzas de Jesús, me humanizo cuando camino con los otros. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, esa dinámica? Porque no puedo concebir a un Jesús sin su divinidad en el camino con otros, que es con la humanidad. Este yo soy del Evangelio de Juan, que es tan sui generis, tan particular. Recuerda cuando él está en esa noche última con sus discípulos y les dice: yo no los llamo a ustedes esclavos, los llamo mis amigos, porque me conocen, porque han conocido las palabras y han andado conmigo. Esa es una cosa revolucionaria de Jesús en la humanidad con nosotros, en el entendimiento de que caminar con Jesús hace presente esa divinidad.
Más aún, y esto enlazándole con el compañero del Salvador, el pastor Bautista, de la Iglesia Bautista, yo cuando creo en la divinidad de Dios y de Jesús, estoy por extensión creyendo en el otro, en mi par humano, ¿no? Y en esa manera divinizo mi relación. Si yo no tengo fe en el otro, no construyo, entonces me alejo de Dios y me alejo del crecimiento y me alejo del cristianismo. No sé si es claro esto. Gracias, Aníbal. Okay. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere comentar alguna otra cosa o alguna intervención? Parece que Pedro nuevamente. Pedro, ¿estás solicitando la palabra de nuevo? Pero creo que Alberto estaba primero, ¿no? Dijo que tenía Listo. una. No, pero puede seguir Pedro y yo leo al final un texto que quiero leer. Ya. Sigue Pedro, por favor. Sí, a mí me parece que, bueno, la iglesia primitiva tuvo mucho debate sobre esto y creo que no se resolvió en la iglesia como hasta el siglo, para la mayoría de la iglesia, hasta el siglo V, creo, con el credo de Nicena. Pero, entonces, bueno, ese es como al margen de mi comentario. El comentario que quiero hacer es que me parece que parte de la gran importancia, pues fuera de lo que dice Hebreos y lo que recalcó Maurice, de que él se identifica con nuestra condición, pero es por ahí que voy, porque me parece que las implicaciones de esto están en la ética. Y a veces pienso, ¿no? que hay como el pensamiento que, bueno, Jesús pudo hacer esto, pudo hacer lo otro, porque al fin y al cabo era Dios, ¿no? Entonces, él tiene como superpoderes como Superman, ¿no? O algo así. Y me parece que precisamente la importancia de eso, pues una de las importancias para nosotros es que Jesús en su humanidad hizo tales cosas, lo cual quiere decir que nosotros en nuestra humanidad también la podemos hacer o la debemos hacer. Y como maestro y modelo de vida, no está, digamos, fuera del alcance. Es precisamente eso. Creo que es Roberto Caicedo que en su tesis dice que en eso, cuando Jesús dice, cuando en el rito, las palabras de la cena, el Señor dice, este es mi cuerpo que fue entregado por vosotros, haced esto en memoria de mí. Entonces, el hacer esto, la pregunta es, ¿tome el vino y el pan? Bueno, puede ser. O quiere decir, sea como yo, que entrega su vida por amor al mundo, por redimir al mundo, por su prójimo, por el pisoteado, etcétera. Entonces, esa humanidad de Jesús no solo quiere decir que Él entiende todos nuestros sufrimientos y decíamos en la cena del Señor el domingo que ese cuerpo roto, apaleado, asesinado, se repite hoy en día, por ejemplo, en esa guerra en Medio Oriente. La gente
está siendo apaleada, asesinada, avaliada, etcétera. Y ahí se repite, estamos recordando que Jesús también vivió eso. Entonces, bueno, es eso del comportamiento ético. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Recuérdame, ¿teníamos alguien más en la lista o no? Bueno, entonces, hermanos y hermanas y amigos. No, pues todos los comentarios han sido muy pertinentes. Mire, yo quiero referir dos cosas. Uno es que esto de la divinidad y de la humanidad de Jesús se lo debemos a la teología sistemática. Es decir, desde la sistemática fue que se dio toda esa regulación de los atributos de Dios, del hombre, el pecado, etc. Hay un texto de Menno Simons que me llamó la atención. Dice, considerad, fieles hermanos, tenéis el incomparable nacimiento de Cristo, su gloria divina y numerosos, preciosos y claros testimonios de los santos profetas, evangelistas y apóstoles, todos los cuales con claridad y poder irrefutables testificaron y señalaron la verdadera e incomprensible divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, él va a decir que la divinidad de Jesús es un misterio, lo va a decir así. Y por último, miren, todos los evangelios, a mí me gusta más, como citaba Carlos, me gusta más el evangelio de Juan para expresar un poco la divina humanidad de Jesús. ¿Por qué digo la divina humanidad de Jesús? Porque él, siendo Dios, en Juan, él llora, en Juan se le salta la piedra por allá en algún momento con los discípulos, sobre todo en una de las señales cuando está dormido en la barca, duerme, y muchas otras expresiones. Y al final, en los capítulos 18, 19, él hace algo que yo lo compartía con Carlos en algún momento, es importante. Él confía en sus discípulos. Recuerden cuando cuando es desafiado por Pilato, y él le dice, pero ustedes, ¿por qué me preguntan a mí? ¿Quién soy yo? ¿Qué he hecho? Pregúntenle a mis seguidores, pregúntenle a ellos. Entonces, yo creo que sí, todos los evangelios revelan la divina humanidad de Jesús. Y una cosa importante que, bueno, eso no lo voy a decir. Gracias. Aníbal, por favor. Bueno, la pregunta de Marco, ¿en qué posición en su vida social, en qué posición vemos a Jesús en su vida social, por lo divino o por lo histórico? Yo creo que primero no está en discusión nunca, ninguno de nosotros pone en discusión el que sea lo uno o lo otro, que son ambos. Ya el pastor hacía alusión a que en los textos hay muchas referencias, en los evangelios, pero también en el texto del gran Flavio Josefo, que no era cristiano, habla del Jesús histórico, del Jesús humano. Marquitos, yo creo que cuando hablamos de Jesús no podemos dividirlo, porque es uno solo. Es Dios que se humanizó y fue un hombre que no dejó de ser Dios, que se igualó con nosotros, pero la única diferencia fue el pecado. Repito, la vida social, para contestar concretamente la pregunta, fue el reflejo de Jesús divino, de Jesús Hijo de Dios y por supuesto del Jesús humano, del Jesús histórico que vivió en una época determinada.
Jesús es hijo de Dios, participa de la divinidad de Dios y es Dios. Tampoco yo tengo ninguna duda de eso, pero sí sé que, como dice Alberto, en teología sistemática algunas vertientes ponen en discusión este tema para tratar de que una de esas sea la respuesta, o que es Dios, o que es hijo de Dios, o que participa de la divinidad de Dios, como quien dice, o es lo uno o es lo otro, no eh, las tres cosas en uno. Yo sí lo creo, que en Jesús se reúne eso. Carlos dice que cómo es que el Jesús histórico se manifestaba en su actuar y se diviniza. De nuevo, ese Jesús histórico que caminó, sudó, se cansó, lloró, se entristeció, era el Hijo de Dios. Más aún, porque fue humano como él. Solo un humano como Jesús o solo una persona que fue hijo de Dios y que era Dios podía comportarse como se comportó humanamente. Y esto no niega lo que estaba diciendo el pastor Pedro y lo que estaba diciendo Maurice. Repito la idea. Ese Jesús que caminó en Galilea y en Jerusalén, pero más en Galilea, con los que caminó humanamente y se comportó así porque era el Hijo de Dios. Ni los más próximos a Jesús, ni los más y mejores y mayores discípulos, ni Pedro, ni Juan, ni nada, se comportó como se comportó Jesús, porque estos no eran hijos de Dios. El único Hijo de Dios fue Jesús, tanto que vinieron a entender absolutamente todos. Vinieron a entender a Jesús solo después de resucitado, cuando se les aparece. Hay muchos textos que dicen y no le entendían, y no le entendían. Entonces, el otro tema es que si ese Jesús humano y divino en su relación podía divinizar a las personas, a los pares, yo creo que no. Más bien, como decía Pedro y Maurice, es un modelo a seguir. Un modelo a seguir que es un icono al que debemos apuntar, pero que nunca vamos a ser como él, sino después de muerto. Pero no por ello vamos entonces a decir que no podemos hacer lo que hizo Jesús, porque sí podemos. Muchas de las cosas, la ética, decía Pedro. Y entonces aquí viene otro tema. ¿Tenía Jesús limitaciones como hombre, como humano? Hay quienes dicen no, porque era Dios. Yo digo que sí, porque entonces no era humano. Y en textos de los evangelios se dice cuándo es el fin del mundo, la parusía. Ni siquiera él sabía cuándo iba a ser el fin del mundo. Aquella planta que germinaba tampoco sabía. Él no sabía muchas cosas porque era humano, al menos en un determinado tiempo, en una determinada edad. Tenemos que recordar que Jesús fue joven también. Y entonces la pregunta es, ¿y como joven cómo era ese Jesús, hijo de Dios divino? No, tenía todas las necedades, digo yo, de un niño, tanto que se le perdió a los papás. Pero también digo yo, bueno, pero esos papás sabiendo que era el Hijo de Dios y lo dejan perder y solamente cuando iban en el camino al siguiente día es que se vienen a dar cuenta. En fin, todo esto para decir
que es una combinación de la humanidad, de lo histórico con lo divino. No se puede divorciar una cosa con la otra. Y quiero rematar diciendo que vivió lo que nosotros hoy vivimos y mucho más, y por eso nos entiende, claro, y por eso es modelo. También es cierto, como dice Pedro, que el tema de la divinidad de Jesús solamente se vino a aclarar en el siglo V con el creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etcétera, etcétera. Pero eso no fue sencillo, fue de mucha discusión. Yo dije que había sido con una relativa tranquilidad porque, bueno, al fin y al cabo se llegó a esa conclusión. Pero el tema de la humanidad de Jesús, recuerden ustedes, también estuvo en discusión. Haced esto en memoria mía. ¿Cuál? Tomar el vino y partir el pan, comer el pan en comunidad. Esto no es un hecho solamente trascendente para cerrar los ojos y acordarnos. Sí, para eso. Pero no solamente para eso, porque al fin y al cabo es un símbolo, es una simbología vino y pan, sino para que hagan esto que Él hizo en la vida con todo el mundo y con toda la gente y se amen los unos a los otros. Yo lo creo así. Sobre todo, como decía Pedro, recordar hoy en un mundo en guerra, Rusia, Ucrania, vaya y venga, pero donde justamente dice Mateo que nació Jesús en Belén en su mensaje teológico, creo yo, porque yo creo que lo histórico fue que nació en Nazaret, pero no importa. El mensaje teológico de Mateo es que nació en Belén y Belén es Palestina y justamente hoy la lucha es contra el pueblo palestino. Está roto el cuerpo de Jesús, la tierra de Jesús, el mensaje de Jesús, el legado de Jesús. Y precisamente por eso hoy vale la pena recordar esa historicidad y humanidad de Jesús sin decir no a la oración, no a las plegarias, no a la contemplación, no a la exaltación y exhortación del mensaje de Jesús, pero sí recordar que, por ejemplo, alabar a Jesús lo debemos hacer con cánticos, con canciones, con oraciones, pero la mejor forma de alabarlo es cumpliendo su legado y portándonos hoy como Él se portó en su momento, guardadas proporciones, creo, Alberto. Bueno, mis estimados y estimadas, qué bueno que hemos pasado este tiempo rico. Recuerden que esto está en YouTube, en el canal de Conversatorios Anabautistas, y también recuerden que de hoy en 15 nos volvemos a ver para discutir un poco sobre el papel de los cristianos en la guerra de Ucrania. Quieren saber ustedes y quieren compartir con otros cuál es el papel que han desempeñado. Entonces lo vemos de hoy en 15, el próximo 19 de este mes. Marco, ¿quiere decir algo? Ah, que adiós. Bueno, En Ucrania hay sobre todo menonitas, anabautistas, claro. sí, entonces vamos a ver qué pasó con ellos allá. Muy Y en bien. Rusia, por supuesto, también los rusos, los cristianos rusos, los menonitas rusos, a ver qué papel ejercieron allá. Oiga, Dios les bendiga, feliz noche. Gracias, Marco, por su presencia. Pedro, Jaime, gracias por estar con nosotros y por su comentario tan pertinente. Y a Mauri, Jaime, nos vemos de hoy en 15. Sí. Jaime, por favor, regálanos tu teléfono o tu correo para enviarte la programación de todos los martes cada 15 días, por favor, si puedes. Bueno, con gusto lo hago, sí, Aquí en el chat puede ser. correcto. Bueno, Jaime, ¿cómo te enteraste? A través de un grupo, hay un chat, se llama CREE,
Y ahí entonces apareció el enlace y me llamó la atención. Yo dije, voy a entrar a ver qué sucede. No, ¿Verdad? el Correcto. enlace, Fue por el casualidad. enlace que mandó Marco Alfredo lo mandó para allá. Sí, sí, ¿Cierto, exacto. Marco? Sí, 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 Es yo lo probable. puse en el grupo CREE. Ajá, eso, el grupo Bueno. cree, perdón. Bueno, buena noche. Feliz Bueno, noche, esperemos. muchas gracias a todos, Aníbal,